Muy buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos otra vez en el Día del Señor, domingo, para ocuparnos un rato del Señor a través de lo que es la palabra del Señor, las Escrituras. Y en esta oportunidad vamos a tocar un pasaje del apóstol Santiago que nos habla de cosas muy concretas. Yo quisiera llevarles en el capítulo 1 al versículo 16. Amados hermanos míos, no tengan cuidado, no se equivoquen, no erréis. Toda buena dádiva y todo regalo o don perfecto desciende de lo alto. Y todo don del Padre de las luces, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es lo más firme que tenemos. Y es como que en la medida que recibimos esto, vamos dejando de lado la posibilidad de errar y de equivocarnos. Por eso siempre vamos a tener la necesidad de consultar. En el Antiguo Testamento, en Proverbios, tenemos un versículo grandioso. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Nunca temas, no busques arreglártela por tu cuenta, dar el paso en lo personal como tú crees o como te gusta. Cuidado, esto es para los cristianos, Cuidado, porque si nos equivocamos en dar el paso, puede ser fatal. Y puede hasta constituirse eso en un pecado que va a arruinar todo lo hermoso que Dios estaba haciendo. Continúa en el versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer, considérese alguien que ha nacido de nuevo. La señal de que ha nacido de nuevo es que usted tiene muchas cosas ya. Quizá todavía no cumplió muchos años en la fe, pero en la medida del crecimiento no se cuenta por años, se cuenta por intensidad, el crecimiento en el conocimiento de la persona y de la palabra del Señor. Intensidad. Puede haber un hermano que tiene 15, 20 años y no ha llegado al crecimiento de otro que en 5 años rompió barreras. Se apoderó del reino de Dios y ahora lo vemos predicando, anunciando el Evangelio, con un conocimiento de la Escritura y realmente con un conocimiento que lo respalda la revelación del Espíritu Santo. Así ha pasado con muchos siervos de Dios que a muy corta edad estaban totalmente compenetrados de la palabra de Dios habían jugado su vida y tenían un alcance, y otros calentando sillas o bancos en las iglesias. Yo nunca quise ser uno de esos. Ni quiero serlo. Y estoy siempre tratando de que haya jóvenes que se muevan, busquen. Las cosas están arriba. Y acá lo dice. ¿Qué buscas? Un don perfecto. Un regalo perfecto. Bueno, ese regalo, máximo regalo, lo vuelvo a repetir en este versículo 17. Toda buena dádiva o regalo y todo don perfecto,
regalo que sea perfecto. Este es Cristo. Desciende de lo alto del Padre de las luces, Dios, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Busquemos eso. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad o de verdad. Éramos una cosa, de golpe así somos otra. Claro que nos hizo nacer. Todo el que nace es un bebé. Si trasladamos la palabra, en algún momento fuimos o todavía somos bebés espirituales. Pero ¿cuánto se cuida un bebé? Siempre hay una madre, un padre que van a mirar. Todos los días ya van viendo cómo avanza. Y se junta el papá y la mamá y lo observan. Y el bebé ya es grandecito. Y ellos ya escuchan cosas que el bebé dice y todavía no dice. Mira, dijo papá. No dijo papá, dijo mamá. Discuten entre ellos para ver el crecimiento que se va dando. Yo digo, así ha de ser con nuestra vida. Ya está queriendo, ya está creciendo, está bien alimentado, no puede fallar, está bien cuidado de su salud, tiene la buena palabra que lo dirige, tiene el amor de Dios a través de los hermanos, pastores o líderes que lo aconsejan, lo cuidan. Está mimado el bebé. Tiene que ser así. Y entonces dice, por estas razones, dice en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea ya en el crecimiento, en la vida de dar frutos. Dice, todo hombre, toda persona, sea pronto para oír, rápido, escucha, no te pierdas, no te pierdas la oportunidad de escuchar. No, hoy va a estar, ¿quién dirige el culto? ¿Quién predica? Fulano. No, algo vas a tener, vas a recibir. El Señor tiene una porción para vos. Andá y escuchá. Yo les he contado, por ejemplo, los años que el pastor Edgardo está dando las clases. Es mi hijo. Y la pastora conmigo, ahí, alumnos los más firmes que él tenía en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo escucho. Y puede ser que algo Dios me hable a través de él, de lo que yo todavía no había recibido o no lo tenía tan claro. Cuidado con menospreciar la oportunidad de ir a un lugar donde se está hablando del Señor. Y ahora con la internet, ¿cuánto tenemos para ocuparnos? Y poder juzgar, y poder no juzgar con crítica, sino emitir el juicio dice, el versículo, probad los espíritus si son de Dios. Y uno se va dando cuenta que tiene un crecimiento espiritual, que puede comprender esa palabra, y puede comprender que aquel y el otro están diciendo lo mismo, porque es un mismo espíritu. La iglesia está consolidada, la iglesia está firme en todas partes del mundo, aunque están aquellos que no son amigos de la verdad y que están siempre poniendo en tela de juicio la palabra de Dios y luego también emiten juicios equivocados predicando lo que no es. Dice, pronto para oír, tardo para hablar. Hoy el culto comenzó con este tema. Justamente acá está el secreto de nuestras actitudes. Tardos para hablar. Nosotros somos muy rápidos para hablar. Y allí está donde, cuidado, no erréis. Rápidamente en nuestra mente aparece una especie de silogismo, razonamiento, y ahí lo cerramos. Tardos, dice, prontos para oír, pero tardos para hablar.
tardo para levantarse en juicio o para irarse. Tranquilo. Primero vamos a dejar que corra la cosa. Hasta que se vea que hay elementos para hacer un juicio. ¿Y cuál es el juicio que vamos a hacer? Y vamos a ir ahí. Señor, mira esto. Que sea tu juicio. Pero el juicio del Señor ya está dado. El juicio del Señor es gracia y misericordia, porque ya juzgó a su Hijo por todos nuestros pecados. Así que, ¿cómo vamos al Señor? Señor, aplica la cruz en este. Todo aquello que ganó el Señor Jesús, aplícalo en Él. Y ese es el juicio. Por eso, esa es la justicia de Dios. La justicia es que Cristo fue ajusticiado por mí. Hizo justicia ya el Señor sobre el pecado, lo condenó para siempre. Por eso en la Escritura, en otro pasaje, vamos a encontrar que dice el apóstol Pablo, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia. Pongamos esa justicia para toda nuestra vida. No le juzguemos al otro, llevémonos a la justicia de Jesús, que murió por él también, por este. Pero mira lo que hace. Señor, tú moriste por él. Entonces, ¿qué es lo que te corresponde hacer? Señor, él está bajo tu gracia. Ten misericordia. No le tengas en cuenta como es. Porque yo sé que tu espíritu está trabajando con él o con ella. Espere. Tardo, como dice acá, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para juzgar o airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí está. Hace su propia justicia. A nosotros nos ha sido dado poder usar la justicia de Dios. Puedes usar la justicia. Uno siente que esto está mal, pero ¿a dónde te lleva tu propio sentir de justicia? Es legítimo. Me ofendió. Me hizo pasar mal delante de los demás. Y es como si nada, no puede ser. Reclamo justicia delante de Dios. El mundo reclama justicia. Actualmente uno puede ver por televisión los padres, las madres que reclaman justicia, que creen en la justicia humana encima, por un clamor interno, porque perdió a su hijo, porque se lo mataron, porque se lo hirieron, porque desapareció. Reclaman justicia. Eso es natural en el ser humano, eso no está mal. El tema es que esta justicia humana quiere y pretende que se le dé el castigo y, si es necesario, si pudiera hacer que lo maten por lo que me hizo. Nosotros acudimos a la justicia del Señor, a la justicia de Dios, que ya nos llega y la entendemos porque Jesús es el único ajusticiado en la cruz. Y esa justicia que Dios aplicó en su Hijo es la que ahora aplica a nosotros. Tendríamos que pasar todos al infierno. Pero gracias a que la ira de Dios, que reclamaba justicia, Dios reclama justicia. Por ese clamor de Dios, ¿quién iba a calmar esa ira de Dios? Es una ira infinita. Por eso tan duro Jesús cuando dice, el que cree en mí ya es salvo, pero el que no cree ya está condenado. Ya está condenado como vive, como lo que hace. Entonces, esa justicia de Dios ya terminó. Dios no tiene más nada que ajusticiar. Aún la naturaleza ha quedado sentenciada a ser hecha de nuevo y no destruida para siempre. Va a ser una gran obra de Dios. Por esa justicia en Cristo va a tener tierra nueva y cielo nuevo en la nueva creación de Dios. Eso lo ganó Jesús con ser ajusticiado por su Padre. O sea que todo nuestro pecado, el que ya hemos cometido y el que vamos a cometer todavía, todo eso
Ya está juzgado. Todo eso fue clavado en la cruz como un acta de condenación que teníamos. Se acabó. Dios no lo hizo en el tiempo. El hecho de la cruz es un hecho eterno que abarca hasta Adán y que abarca hasta el último que viva cuando el Señor vuelva. De manera que esa es la justicia para nosotros. Nosotros no podemos juzgar. Y Jesús lo dijo, no juzguéis para no ser juzgados. ¿Por qué vamos a ser juzgados si juzgamos? Porque el juicio solo le corresponde a Dios. Y ya lo hizo. Así que cuidado, no tenemos nosotros por qué juzgar porque ya está hecho el juicio. Entonces, si hacemos juicio sobre alguien es un error. No erréis. Ya está juzgado. Sus pecados ya han sido perdonados. Y aún los que va a cometer también están perdonados, si es que se arrepiente. Una enseñanza que yo puedo dar con toda tranquilidad. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Se usa demasiado. ¿Sabe qué? Ya no hace falta pedir perdón. El perdón nació en la cruz y está ahí como una mesa al servicio de todos. El perdón está a disposición. ¿Cuál es la clave del perdón? Que yo me arrepienta. Yo me arrepiento y voy a buscar la porción de perdón que corresponde a mi arrepentimiento. El perdón ya fue dado. Dios perdonó a todos. ¿Por qué? Porque Él no tiene más nada que reclamarle al hombre. Porque ya justició a su Hijo. En Él se aplacó la ira y la justicia de Dios. Mire cuánto amor tiene el Padre, que dio a su propio Hijo por nosotros. Allí está el secreto. Entonces, tomemos esto como algo muy grave, un error muy grave. Cuando usted está listo para emitir un juicio sobre una persona, guárdelo. Porque si el Señor tiene gracia y misericordia aún de sus pecados, de lo que me ofende a mí o de lo que hace mal, ¿quién soy yo para meterme en este lío? Cuidado. Cuidado. Y lo hacemos muy comúnmente. Por eso es que, ¿sabe? Le voy a decir algo. Yo tuve mucha lucha con esto y la sigo teniendo, pero me di cuenta que hasta que no traté este tema, guiado por el Espíritu Santo en mi vida, yo no encontraba el crecimiento espiritual. Y entonces siempre estaba estancado, revolviendo versículos para ver si los podía acomodar y dar lo que no conocía y enseñar lo que no sabía. Tarda muchos años una persona que predica en comenzar a hablar no lo que estudió, no lo que escuchó, sino lo que ahora sabe, porque lo entendió y es parte de su vida. El versículo 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, los que vamos creciendo, vamos sintiendo un estado ante el mundo que se desarrolla tal cual es, sin tapujos de nada, la malicia corre por todos lados, es un río de inmundicia. Nosotros nos vamos sintiendo como si fuéramos, de acuerdo a nuestro pasado, en donde incursionamos en la malicia, en la maldad, en muchas cosas del pasado, nos vamos sintiendo como, bueno, algo tontos. Porque vemos que los que están en eso disfrutan. Y nosotros decimos, el pecado es malo. No, el pecado no es malo para nosotros. Es lo que mejor sabemos hacer. Y el pecado es algo sabroso. El pecado es deleitoso. El pecado es algo que nosotros lo disfrutamos. Porque es, oh, no, cuidado. No, el pecado es
gracioso, tiene gracia, el pecado tiene consenso, el pecado también une, la malicia une, hace comunidades, hace grupo. Y todos se ponen en comunión para hacer tal o cual cosa. El pecado en todos los ámbitos es agradable. Pero lo único que nosotros podemos pensar del pecado es que, ¿cómo? Yo, sabiendo lo que Él hizo por mí, si yo no lo sé, sigo jugando a pecar o no pecar. Entonces el pecado es parte de mi vida, aunque sea creyente. Peco como si nada. Y tanto pecado me permito por cuanto tanto ignoro de lo que es Dios en mi vida. Cuando viene la irrupción del Espíritu Santo de Dios, que viene por la fe regalada por gracia, salta que estoy vivo. Ahora esa vida me produce luz. Ahora entiendo al Señor. Ahora entiendo las Escrituras. Se va despertando uno. Entonces, esa luz cada vez más crece en mí, forma una especie de paredón, muralla a mi alrededor. Y el pecado queda del otro lado. Cada vez que yo cometo un pecado, rompo el muro y paso al otro lado. Y después no puedo volver. Si es que alguien no me abre la puerta, porque esa ruptura enseguida se cierra. No la encuentro más. Ese es el pecado cometido que hace al pecador perdido. Anda perdido. Pero él sabe que estuvo en un lugar precioso y quiere encontrarlo. Es la imagen del hijo pródigo. De alguna manera sabe que todo esto que disfrutó y que le resultó agradable se le transformó en pesada carga, rutina y una total desesperación. Y sale aquella frase: volveré a la casa de mi padre. Eso es la ventaja que tenemos nosotros. Si esto no existiera, nosotros no podría, la sangre de Cristo, la cruz y todo lo que Jesús hizo por nosotros hubiera sido en vano. Porque nosotros volveríamos a pecar y estaríamos perdidos otra vez. Pero está al lado de todo esto de la obra de Jesús, la gracia. El pecado no te aparta de la gracia. Y por eso seguís pensando, pero ya no es como el mundano en medio de la malicia, que vive y disfruta y se burla y se ríe y él no tiene otra salida que seguir y seguir y seguir. Y es lo único que tiene el creyente cuando peca. Quizás quiere seguir en el pecado y quizás cae por debilidad, pero tiene un sentir interno de oposición. Adentro va a escuchar una voz que le dice: basta, fulano, ya está bien. Yo tengo muchos testimonios de jóvenes que han dejado la fe, han dejado la iglesia, han dejado al Señor, han ido a los boliches, se han iniciado en el pecado, aún en la droga, y después están desesperados porque los otros disfrutan y ellos no pueden disfrutar. Ni del alcohol, ni de la droga, porque adentro les habla una voz que no puede acallar. Cállate, no. Está escogido por Dios y la voz del Espíritu Santo le sigue redarguyendo, es la palabra. Redarguir significa reargumentarle internamente, probarle: estás haciendo mal. Si esto no lo tenemos, igualmente vamos al camino de perdición. Gracias a eso que el Señor siempre, porque estamos escogidos y su amor es firme y su palabra nunca falla porque es fiel. Vayamos a donde vayamos, Él nos deja ir y después va y nos junta. La parábola de la oveja perdida. Nos busca y nos junta de nuevo.
Así que, ¿para qué ponerse uno a criticar? ¿Vieron? A juzgar. Si el que hace la obra es el Señor, a través de toda la maldad de fulano y de mengano y de sultán, Él está haciendo una obra con cada persona. Déjale, orá por Él. Y cuánta alegría causa, y los que llevamos muchos años en ministerio, cuánto gozo causa cuando alguien un día, por una decisión que no fue propia, porque el Señor pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero decimos, fulano tomó una decisión y mira, cambió todo, cambió su vida. El Señor lo fue llevando entre idas y venidas, peladas de rodilla y de frente, heridas, sangre que corre, dolores, frustraciones, angustias, todo eso las produce el diablo. Por eso el Señor usa a los ángeles de la izquierda y a los ángeles de la derecha. Y cuando te ve así endurecido, te manda uno de la izquierda que te vuelve loco. Son ángeles al final, Satanás y sus huestes. Y Dios los usa porque están a su orden, están para su trabajo. Y el Señor dice, mira, el diablo viene, un ángel de Satanás, viene y pide y reclama. Este hijo tuyo ahora está pisando nuestra área, se metió otra vez en nuestro campo, así que le vamos a aplicar la que corresponde. Y le viene todo mal, porque fue al pecado de nuevo. Le empiezan a pasar cosas que no sabe por qué. Dios que está en su trono, mira, y cuando ya Satanás se va a pasar de línea, dice, basta. Porque Él es el que permite, Él es el que hunde y Él es el que levanta. Ese es nuestro Dios, que en su gracia nos deja que lleguemos hasta un límite, nos rompamos la cabeza y que no nos queda otra cosa que decir, Señor, quiero volver a casa, porque se siente un hijo de Dios. ¿Cuántas cosas nos van a seguir pasando? Porque eso va a pasar siempre en nuestra vida, cada vez más sutiles. Pero ya vamos tomando conciencia del que ha nacido de Dios, como dice acá. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esto da un lugar para interpretar que cae en el pecado. Cae, porque muchas veces caemos, sobre todo en pecados carnales, caemos en el pecado. Pero apenas tomamos conciencia de eso, cortamos. No puedo seguir practicando el pecado. Eso ya no. Una vez caí, más no. Suficiente para haber aprendido. Ya no puedo hacer lo mismo. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo domingo quizá.